Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Bueno, vamos a seguir desarrollando contenidos de biología general, en este caso correspondiente a la unidad número 17 de mecanismos genéticos básicos, que trata de replicación del ADN. Vamos a ver una primera parte y luego continuaremos en un siguiente video. Cuando hablamos de replicación, nos vamos a ubicar en el dogma central de la biología. Decíamos que la replicación es cuando ocurre una copia exacta de la molécula de ADN. Es un proceso que ocurre una sola vez en la vida de la célula, va a ocurrir en un momento determinado del ciclo celular y está dentro o acompañando otros procesos que ocurren genéticamente, que son transcripción y traducción. Pero lo importante es que esta replicación, nuestra duplicación del ADN ocurre una sola vez en la vida de la célula y les tiene que quedar muy en claro esto. Y porque se dé la replicación no quiere decir que la misma va a estar continuada de transcripción y traducción, sino que esos son procesos apartes que ocurren en otros momentos de la vida de la célula que ya los vimos anteriormente. Cuando hablamos de la replicación del ADN, dijimos que es la copia exacta de esta molécula de ADN. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar copias de ADN de este material genético para que se propague de generación en generación, ya que esta célula que ha replicado su ADN va a continuar luego con el proceso de división celular para generar células hijas, y las células hijas deben heredar este material genético. Se va a dar, como les dije hace un ratito, una sola vez en la vida de la célula, durante la interfase, en la etapa S. Acá tenemos para que ustedes refresquen cómo es el ciclo celular. Bueno, en la fase S es donde se da esta duplicación del ADN, del material genético y obviamente las proteínas que están asociadas a él. Y una vez que ocurre esta duplicación en la fase S, va a existir, al culminar este proceso, dos copias de la información genética en la célula. Cuando hablamos de la replicación, todo el ADN es duplicado, no queda ningún sector del ADN sin duplicar. O sea que se va a duplicar todo el material genético que se encuentre en la célula. Vamos a hacer principalmente hincapié en la replicación del ADN en las células eucariotas y luego a lo último vamos a hacer una pequeña comparación con las células procariotas. Y hay que tener en cuenta que, como ustedes saben, el ADN está formado por dos cadenas que son antiparalelas, una va de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. Bueno, ambas cadenas de ADN se van a utilizar como moldes para poder duplicar este material genético. Una vez que se separen estas cadenas, no van a volver a juntarse, ya que las cadenas hijas van a quedar unidas a las progenitoras, que lo vamos a ver en una próxima imagen. En este caso acá tenemos el ADN original, que es en color azul, sufre el proceso de replicación, se obtienen dos copias exactas del material genético y, como ustedes observan, una de las cadenas nuevas mantiene a una de las cadenas padre, sería, o progenitora, y que es la cadena azul, y se complementa con una cadena hija nueva. Entonces, cuando tenemos las dos moléculas nuevas de ADN, se dice que es semiconservador. ¿Por qué? Porque mantiene una copia de ADN original y después tiene una copia complementaria. Entonces, a partir de la molécula de ADN se originan dos de ADN, o sea, dos dobles hélices, pero estas moléculas de ADN recibidas por las células hijas van a contener una cadena original preexistente, que la heredan del progenitor, del padre, y una cadena nueva recién sintetizada. Por eso se observan en el esquema una cadena azul y una cadena roja. Y este proceso se denomina así semiconservador. Cuando tenemos que iniciar la replicación del ADN, obviamente para poder comenzar este proceso las cadenas se deben abrir. Sabemos que en una célula eucariota hay muchas moléculas de ADN, va a depender del número de cromosomas de la especie, y se va a duplicar completamente todo el material genético. Entonces, para que esto ocurra, para que se dé este proceso en el ADN eucariota, se comienzan a abrir las cadenas de ADN en múltiples lugares que se denominan orígenes de replicación.
Los orígenes de replicación son lugares donde hay bases ricas en pares de adeninas y timinas, que son señales de reconocimiento que se van a tener en cuenta para iniciar este proceso de replicación. En ese lugar entonces se abre la cadena, se forma lo que se denominan las burbujas o unidades de replicación. Son múltiples lugares donde dijimos que se van a ir abriendo, separando estas cadenas de ADN para que se dé inicio de la replicación. También se los van a encontrar con el nombre de replicones. Y más o menos hablamos de que se sintetiza muy rápido estas cadenas de ADN, ya que existen entre unos 20 y 80 orígenes de replicación por cada molécula de ADN eucariota. O sea que el ADN que conforma cada una de las cadenas se va a abrir entre 20 y 80 lugares para poder empezar este proceso de duplicación. Acá tenemos un esquema. En una célula eucariota sabemos que el ADN es una doble cadena, va de 5 a 3 y de 3 a 5. Bueno, en distintos sectores se abre en la cadena de ADN formando las burbujas de replicación. Cada burbuja de replicación va a tener un extremo en forma de I que se denominan horquillas de replicación. O sea que por cada burbuja vamos a tener dos horquillas que van a ir corriendo o moviéndose en sentidos contrarios, en sentidos opuestos. Por eso se dice que este proceso es bidireccional. Como decíamos entonces, teníamos la cadena de ADN, teníamos los orígenes de replicación, que es el lugar donde se abre la cadena, formándose las burbujas, y estas burbujas dijimos que tenían cada burbuja dos horquillas. Una avanza en un sentido, la otra avanza en otro sentido, hasta que llega un momento que todas las burbujas van a chocarse y se va a replicar completamente el ADN. Entonces dijimos que en cada extremo tenemos las horquillas de replicación que tienen forma de Y. Las ramas van a representar a las cadenas de ADN separadas, estas que están acá, y el tronco sería la parte del ADN que todavía no se separó, que está en vías de separación. Como dijimos, estas horquillas avanzan en direcciones opuestas y van a desaparecer cuando van chocando todas las burbujas contiguas. Cuando concluye o termina la replicación, cuando se van conectando entre sí todos estos replicones o todas estas burbujas. Y como vimos, esta burbuja tiene dos horquillas. Estas horquillas se mueven en sentido opuesto y sabemos que la cadena de ADN está formada por una doble cadena que son antiparalelas. Una va de 5' y otra va de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5'. Entonces esto nos va a llevar a que cuando se sinteticen las cadenas nuevas de ADN lo hagan en diferentes maneras. ¿Por qué? Porque las enzimas ADN polimerasas solo leen de 3 a 5 creando cadenas nuevas de 5 a 3. O sea que las cadenas nuevas que van a poder formar estas ADN polimerasas van a ir colocando nucleótidos de 5' a 3'. Y como ustedes saben y les dije recién, las cadenas de ADN son antiparalelas. Por eso vamos a hablar de que se van a sintetizar por un lado cadenas adelantadas y por el otro lado cadenas retrasadas. Si acá nos paramos en lo que es la molécula de ADN, tenemos esta cadena que va de 3 a 5, esta otra que va de 5 a 3. Si tenemos en cuenta que esta es una horquilla, va avanzando en este sentido, sabíamos, por lo que dijimos hace un ratito, que las ADN polimerasas leen de 3 a 5, o sea que van a poder, si la horquilla avanza así, va a leer de 3 a 5 esta cadena, va a crear la cadena nueva de 5 a 3. Pero cuando analizamos esta cadena y el avance es así, vemos que no puede leer de 5 a 3 y crear de 3 a 5. Entonces lo va a hacer en marcha atrás o en contra del avance de la horquilla, en contracorriente se dice. Entonces podemos hablar que esta, que sí la está creando de 5 a 3, como ella funciona normalmente, se dice que es la síntesis de la cadena adelantada. En cambio, esta otra la va a tener que ir haciendo en contra del movimiento de la horquilla, va a tardar más en realizar este proceso y se denomina síntesis de cadena atrasada o retrasada, o retardada también.
Entonces, la cadena de ADN que se sintetiza en forma continua, en forma de dirección de 5' a 3', para que comience a formarse necesita que haya nucleótidos previos, porque la ADN polimerasa no puede colocar los nucleótidos de ADN si no hay nucleótidos previos. Entonces, una enzima que es la ARN primasa, es una ARN polimerasa, va a sintetizar una pequeña porción de ARN que va a colocar al inicio de esta cadena continua adelantada. Ese fragmento, esa porción de ARN que se coloca se denomina cebador o primer. Son más o menos unos 10 nucleótidos de ARN, entonces ahí sí va a ser detectado por la ADN polimerasa, que tiene esta particularidad, como les dije recién. Para poder empezar a funcionar necesita de nucleótidos previos, que los va a proveer esta ARN primasa, y a su vez solamente sintetizan las ADN polimerasas en dirección de 5' a 3'. Entonces, tenemos para poder sintetizar la cadena adelantada, viene la ARN primasa, coloca estos 10 nucleótidos de ARN, este cebador o primer, es reconocido por la ADN polimerasa y ahí sí la ADN polimerasa empieza a acomodar los desoxirribonucleótidos en forma complementaria a la cadena de ADN que está leyendo. Además tiene la particularidad esta ADN polimerasa de ser autocorrectora, ella va chequeando que los nucleótidos que está poniendo son los correctos, si no los cambia y los modifica y corrige el error. Entonces hay que tener en cuenta que en la burbuja tenemos 2 horquillas que van avanzando, en cada una de ellas se está generando entonces una cadena continua. Ahora, tenemos la otra cadena, que es la que va a ir en marcha atrás o contra la corriente, que también se tiene que sintetizar de 5 a 3, pero va a hacerlo en dirección contraria al avance de la horquilla. Entonces, en este caso, va a haber varios cebadores o primer que se van a ir colocando, y a partir de estos cebadores o primer se van a ir generando luego unas pequeñas porciones de ADN. Entonces podemos hablar que la cadena discontinua se va creando a través de la formación de fragmentos de Okazaki, que luego se van a ir uniendo todos juntos para formar la cadena retrasada o retardada. Entonces, la última cadena se la llama retrasada o retardada porque va tardando un poco más, necesita por cada fragmento de Okazaki un primer o cebador que está sintetizada por esta primasa y como vimos hasta ahora, la replicación es un proceso bidireccional, porque además de que las dos cadenas se sintetizan en direcciones opuestas, tengan en cuenta que las horquillas también avanzan en direcciones divergentes. Acá tenemos una generalidad para ir terminando esta parte del video y luego ir desarrollando mejor el proceso de replicación, explicando qué ocurre en cada una de las cadenas. Tenemos un origen de replicación en donde se abrió la cadena, se creó la burbuja, se creó esta horquilla de replicación y esta otra horquilla de replicación. Fíjense en que si tomamos desde el origen de replicación tenemos la creación de esta horquilla de replicación con su cadena continua con un solo primer y la cadena retrasada que va a ir con muchos primer que son los que están de color rosado. En este caso tenemos la otra horquilla con su cadena también continua y su cadena retrasada. Acá tenemos la cadena de ADN con su origen de replicación, cómo se abre y forma la burbuja y cómo van a ir avanzando las horquillas y generándose las dos tipos de cadenas, atrasadas y adelantada. Les doy las gracias hasta este momento por haber escuchado el contenido y en un próximo video vamos a ir especificando mejor el proceso de replicación en la cadena adelantada y en la cadena retrasada. Si tienen dudas, ya saben cuáles son los medios de comunicación. Muchísimas gracias.